Así que eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a esta transmisión. Que sea el Espíritu Santo hoy hablando a nuestros corazones, hoy hablando a nuestras vidas, y que su palabra corra y sea glorificada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Que sea el Espíritu Santo hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, y que podamos en esta mañana ser uno con el Padre, ser uno contigo, mi amado Dios. Así, Señor Jesucristo, como tú y el Padre son uno. Gracias, Dios. El título de este mensaje es: no descuides tu huerto. Amén. No descuides tu huerto. Y nos habla el Génesis en el capítulo 1, verso 26 y 27, dice las Escrituras, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la gloriosa dirección del Espíritu Santo. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. La gloria sea para la palabra del Señor. Así que vamos a orar en esta mañana y a decirle al Espíritu Santo que sea Él hablando a nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, hoy estamos en este lugar con el anhelo y el deseo de buscarte, de escuchar tu voz, de que tú, Señor, nos hables en esta mañana, de que seas tú, Dios eterno, tomando nuestra mente, tomando nuestro corazón, y que podamos tener la disposición, Dios mío, de aprender un poco más de ti, de tener esa disposición, Señor, en nuestro corazón, de dejar que tu palabra fluya en nuestra vida, corra en nuestro interior, y que podamos tener esa transformación por el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Hablando un poco de lo que es de no descuidar el huerto, de cuidar ese huerto, es que haya una protección en nuestra vida, una protección en lo que Dios nos ha entregado, una protección en lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Amén. Quiero que miremos un poco lo que dice las Escrituras hablando en el Génesis, porque cuando Dios creó a Adán, creó al hombre, creó a la mujer, los creó con un propósito. Y dice claramente las Escrituras que Dios hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Y dice aquí precisamente en el verso 26 del capítulo 1 del Génesis, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Creó al hombre y creó a la mujer a imagen de Él. Fuimos creados a imagen de Él. ¿Y con qué propósito Dios nos creó? Creó al hombre y creó a la mujer. Los creó, dice, para que señorease, para que guardase, para que cuidase la tierra y todo lo que hay en la tierra, para que guardase y cuidase su propia vida, su familia, su casa. Para eso fuimos creados, para cuidar un huerto. Y ese huerto es lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Porque el Génesis, el capítulo 2, verso 8, dice las Escrituras claramente, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre
que había formado. ¿Dónde lo puso? Verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardare. Amén. Dice para que lo labrase y lo guardase, fuera guardado. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Para cuidar un huerto. ¿Dónde nos puso Dios cuando nos creó? En el huerto del Edén. Nosotros podemos decir, no, pero eso fue Adán que lo creó y lo puso allá en el huerto. Pero hay algo tan impresionante, tan impactante que sucede en nuestro diario vivir, que descuidamos ese huerto. ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Eva? Dios los puso en el huerto y allí, ¿qué les faltaba a ellos? Y tú y yo somos lectores de la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios les colocó los ríos donde había oro, donde había abundancia, los colocó, los plantó allí para que labrasen, lo guardasen, cuidasen de ese huerto. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Y tenían necesidad de algo? ¿Escuchaban a Dios? ¿Caminaban con Dios? ¿Dios estaba con ellos allí? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Pasa de que un día Adán decidió descuidar ese huerto. Y por lo tanto, el enemigo estaba al acecho. Y vino y tentó a Eva. Y Eva cayó en la tentación. Y después de haber caído en la tentación, también Adán vino a caer en la misma tentación. ¿Por qué? Porque descuidó el huerto. Amén. Dios hablaba a mi corazón, Dios hablaba a mi vida, de que realmente cada uno de nosotros tenemos el privilegio de estar en ese huerto. ¿Por qué? Porque tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios nos rescató de las tinieblas a su luz admirable y nos puso sobre ese huerto. ¿Para qué? Para que lo cuidásemos y lo labrásemos. ¿Y de qué se trata el cuidar y labrar el huerto de Dios? Sino de cuidar y guardar la salvación con temor y temblor delante de Dios. Cuando Dios empieza a hablar a mi vida sobre esta palabra, y el hecho de nosotros poder guardar nuestro huerto, se trata de dejar muchas cosas en nuestra vida, muchas cosas que nos gustan, que anhelamos, que son deliciosas o deleitosas para nuestra carne. Pero tenemos que negarnos a sí mismo. Tenemos que dejar que realmente Dios sea Dios en cada uno de nosotros, porque eso era el propósito y los planes de Dios con el hombre en el huerto del Edén. Ser Él quien los dirija, sea Él quien los conduzca, sin violentar sus propias decisiones. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Dios nos llamó y nos puso en ese huerto sin violentar nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque tú y yo somos libres de decidir si escucho la voz de Dios, si sigo la voz de Dios, si obedezco a Dios o obedezco mi propio beneficio, mi propia conveniencia. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, claramente miramos nosotros en el verso 15 del capítulo 2 del Génesis, le da una orden Dios al hombre. Porque lo puso en el huerto y le dice para que labrase y ¿qué? Y lo cuidase, lo guardase de ese huerto. Tú y yo estamos guardando ese huerto. Tú y yo estamos guardando nuestra vida. Tú y yo estamos guardando nuestra casa. Tú y yo estamos guardando nuestra familia en la presencia de Dios. ¿O hemos descuidado
para que el enemigo venga a atacarnos, para que el enemigo venga a interrumpir, para que el enemigo venga a destruir. Porque las escrituras dicen que, en Juan dice que el enemigo no viene sino a matar, robar y destruir. Eso nos habla en el capítulo 6, 10 creo del Evangelio de Juan. Dice que el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. O sea, hay planes de Satanás para destruir, pero también hay promesas de Dios. No hay planes solamente de Dios, sino promesas de Dios para nosotros podernos levantar y creer lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho de ti, lo que Él ha dicho de tu familia, lo que Él ha dicho de tu casa. Amén. Pero es el tiempo de poder levantarnos realmente y guardar ese huerto. Cuando nosotros decidimos dejar de orar, dejar de leer las escrituras, dejar de congregarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad que sí? Estamos totalmente descuidando ese huerto. Yo hacía una meditación en esta palabra y yo decía, ¿por qué fue la caída del hombre? Si Dios le dijo al hombre que guardase el huerto. Y el guardar el huerto no se estaba refiriendo a que tenía que andar rondándolo todo el día y estar vigilando que nadie entrase. No, porque él tenía el dominio sobre todos los animales, sobre todas las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se movía sobre la tierra. Tenía el poder y el dominio. No tenía que andar armado escoltando quien entrase al huerto. No, él tenía que estar armado de la armadura de Dios, de su presencia, para que el enemigo, el único enemigo que había en la tierra, que era Satanás, no entrase a minar su casa, el huerto espiritual que Dios le había colocado al hombre. Esa era la clave de Adán, estar atento guardando en la presencia de Dios su casa, su familia. Amén. Gloria al Señor. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 8, dice las escrituras, porque si estas cosas, capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén, dice, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes, ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es algo que tal vez muchos de nosotros pensamos que las cosas que nos suceden solamente a nosotros. Pero aquí Pedro dice, no, es en todo el mundo. Es en todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Es en todo el mundo que pasamos dificultades. Es en todo el mundo que el enemigo está viniendo a minar, está viniendo a interrumpir los huertos. Es en todo el mundo donde hay el padecimiento. Pero ¿sabes una cosa? De nosotros depende si seguimos
si seguimos aceptando lo que hay en el mundo, lo que el mundo ofrece, o simplemente decido cerrar esa puerta que le he abierto al enemigo para destruirme y ser de aquel que me levanto en fe a guardar ese huerto. Me levanto en fe a no dejar que mi vida, que mi casa sea minada por el enemigo. Si soy de aquel que me levanto a creer lo que Dios ha dicho de mí y no lo que el mundo habla de mí. Amén. Por eso tenemos que estar atentos, porque dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien devorar. Y eso era lo que hacía Satanás cuando estaba Adán y Eva en el huerto de Edén. Mirando el momento de que Adán descuidase el huerto para él poder entrar. Para él poder entrar. Así que, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra manera de vivir? ¿Cuál es? ¿Estamos dirigidos por Dios o estamos dirigidos por la carne? ¿Estamos dirigidos por el Espíritu Santo o estamos dirigidos por nuestros propios deseos, por nuestros propios anhelos? Amén. ¿Qué es lo que Dios anhela de ti? ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? Dios no envió a Jesús a morir en esa cruz, como dice las Escrituras, para que tú y yo sigamos pisoteando su sangre. Dios envió a su Hijo a morir para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de la maldad. No para que tú y yo sigamos así como el cerdo, dice las Escrituras, se lo lava y él vuelve al cieno, o como el perro vomita y vuelve él a comerse su mismo vómito. No, no es para ello, sino para que tú y yo realmente seamos libres y vivamos en esa libertad. No para que tú y yo vivamos oprimidos todos los días pensando en los mismos deseos de la carne. ¿Por qué tú y yo sufrimos? ¿Por qué tú y yo padecemos? Porque no hemos decidido entregar nuestra vida en las manos de Cristo. Porque si entregamos nuestra vida en las manos de Cristo, ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué sufrimos? ¿Por qué padecemos? Porque nos aferramos a nuestra propia vida y decimos, mi vida me pertenece. Falso. De aquí todos nos iremos de esta tierra. De esta tierra todos nos iremos. Y un día estaremos allá en la presencia del Padre. ¿Y a quién le pertenecía nuestra vida? A Dios. Así que es el tiempo y el momento de meditar. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que, hacia dónde nos estamos encaminando? ¿Hacia dónde estamos corriendo? ¿Hacia dónde estamos yéndonos? Si para ser edificados, para construir o para ser destruidos. Las Escrituras nos hablan de que hubo una edificación sobre una roca y hubo una edificación sobre arena, sobre tierra. Y cuando vinieron los ríos, vino la creciente, vinieron los vientos y golpearon fuertemente. La casa que estaba edificada sobre la roca con buenos cimientos, ¿qué pasó? No cayó, dice las Escrituras. Pero la que estaba sobre la arena fue derribada, fue destruida. ¿Por qué? Porque no había cimiento. Pero nosotros tenemos un cimiento que es Jesucristo, que si tú y yo hemos entregado nuestra vida a Él,
por fuertes que vengan las tormentas, los vientos, no seremos derribados, no seremos destruidos, no caeremos. Porque, como dice las Escrituras, la breve tribulación es momentánea. Es momentánea si tú y yo estamos firmes creyendo en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Gloria al Señor. Por eso dice que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Anda buscando a quien. Pero hay algo que Dios ha prometido, y es que Él está para ayudarnos, Él está para guiarnos, Él está para tomar nuestra vida y hacernos fuertes cada día en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 15, dice las Escrituras: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mirábamos al principio en el Génesis de guardar el huerto, ¿verdad? Tenemos claro que el huerto somos cada uno de nosotros, que es nuestra propia vida, que es nuestra familia, es nuestra casa. ¿De acuerdo? Ese es mi huerto. Y eso es lo que yo tengo que cuidar, eso es lo que yo tengo que guardar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas de este mundo que nos agradan? ¿Verdad? Hay cosas que realmente nos separan de la presencia de Dios, cosas que a la carne son apetitosas y nos separan de la presencia de Dios, nos separan de la gloria de Dios, ¿verdad? Unos luchamos con las mentiras, con los deseos sexuales, con los malos pensamientos, con las preocupaciones, con, bueno, infinidad de cosas. Otros se lucha por la parte del alcohol, del cigarrillo, bueno, en fin, tantas cosas que en este mundo hay, que a la carne se les vuelve apetitoso. Y son cosas que realmente nos separan de la gloria de Dios. Y son esas cosas que vienen a dañar nuestra vida, porque no están dañando la vida del vecino. No están dañando la vida del vecino. Están dañando nuestra propia vida. Cuando tú y yo dejamos que esas cosas empiecen a gobernarnos, empiecen a llevarnos a la destrucción. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos a través de las Escrituras, la salvación es individual. La salvación es para cada uno de nosotros. Lo que tú ores, lo que tú hagas por otra persona, gloria al nombre del Señor. Pero tu oración no va a guardar el huerto del otro. Tu oración va a ser de que esa persona reconozca su falencia, reconozca su problema y venga a los pies de Cristo para que Él mismo sea guardando su huerto. ¿De acuerdo? Tu comunión con Dios no va a ser de que el otro
también tenga esa comunión con Dios. Nosotros sí miramos en las Escrituras y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es una promesa, sí. Dice las Escrituras, dijo Josué: yo no sé si tú, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Son promesas de Dios. Es correcto. Estamos de acuerdo con ello. Pero si la otra persona no decide seguirte, ¿qué podemos hacer? Si en tu casa tú te has levantado como un hijo de Dios, está la promesa de que tu casa será salva. Pero si tú nunca, y si yo nunca le hablamos de quién es Dios, no les enseñamos, no les demostramos con nuestras acciones, con nuestras actitudes de que Dios es real, ¿será que ellos van a creer? Y entonces, ¿cómo pueden ser salvos? Si nosotros miramos cuando esta promesa de que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, la miramos palpable en la vida de Noé. Pero ¿qué pasó con Noé? Noé fue un hombre que demostró su fe con hechos, con acciones. Noé día a día iba colocando su madera, sus palos, sus tablas, haciendo el arca, edificando. Entonces su familia empezó a darse cuenta que realmente estaba construyendo, que estaba edificando algo que Dios le había hablado. Si Dios ha hablado a nuestra vida, ¿qué es lo que estamos construyendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos guardando? Noé guardaba su fe. Noé guardaba la palabra de Dios. ¿Con qué? Con la obediencia a la palabra. Con la obediencia a la palabra. Amén. Y por eso nos habla aquí en la primera carta de Juan, el verso 15 del capítulo 2, y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No lo ames al mundo, no ames las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. No está en nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos aferrado tanto a este mundo que el amor del Padre no ama lo malo de este mundo. Dios nos ama a nosotros, por eso envió a su Hijo a morir por nosotros para rescatarnos. Pero Él no ama lo malo de este mundo. Él no ama el pecado. Él aborrece al pecado. Pero si tú y yo nos empeñamos en amar al pecado, ¿cómo Dios puede obrar a nuestro favor? ¿Cómo Dios puede ayudarnos para que nosotros guardásemos ese huerto? Amén. Dice el verso 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen ¿de quién? De Dios, no provienen del Padre, no proviene esto de Dios, sino que todo esto proviene ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Desclara las Escrituras. Dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que pero el que obedece, pero el que guarda su huerto, ¿qué pasa? Permanece para siempre. ¿En dónde? Bajo la gloria de Dios. Permanece para siempre. ¿A dónde? En las manos de Dios. Permanece para siempre. ¿En dónde? En el huerto de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Allí permanecemos para siempre. Pero si tú y yo nos hemos empeñado a descuidar el huerto y después renegamos y decimos: pero ¿por qué me vienen estas cosas a mí? ¿Por qué me suceden a mí esto? Porque simplemente no obedeciste a la voz de Dios. No hemos obedecido a la voz de Dios. ¿Por qué entró el pecado
al mundo por la desobediencia del hombre, por la desobediencia de Adán. Vino el pecado al mundo por la desobediencia, porque no fue capaz de guardar el huerto. Amén. No fue capaz de guardar ese huerto. Y por lo tanto vino el pecado, vino la destrucción. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir es que hoy me siento en la plenitud del Espíritu Santo? ¿Verdad? Es difícil a ratos. Es difícil, ¿por qué? Porque hay cosas en nuestro interior, y más cuando la palabra de Dios empieza a confrontarnos. Amén. La palabra de Dios confronta. En Proverbios, en el capítulo 3, en el versos 5 al 8 dice las escrituras: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Dice claramente: no te apoyes en tu propia prudencia. No creamos que lo que estamos haciendo es lo correcto, es bien. Yo hago esto y ¿a mí qué? Yo soy sincero conmigo mismo, decimos mucho. Yo soy sincero con los demás, que los demás sepan quién soy yo. ¿De qué sirve eso? Yo he escuchado esas frases y aún tal vez las he dicho. Pero ¿de qué nos sirve eso? ¿Será que eso nos sirve de algo? ¿Nos sirve de algo? ¿Nos sirve de justificación delante de Dios? ¿Verdad que no? Para nada nos sirve. ¿Por qué? Porque nos estamos apoyando en nuestra propia opinión, nuestra propia prudencia, supuestamente. Y eso nos lleva a la destrucción. Eso nos lleva al fracaso. Eso nos lleva a vivir fracasados toda la vida. Y al final vamos a encontrar ¿qué? La muerte eterna. ¿Por qué? Porque el ser humano somos de por sí orgullosos, de por sí altivos, de por sí nos creemos muchas veces más que otros, y por lo tanto no nos lleva a reconocer nuestros propios errores y a decirle: Señor, realmente hoy puedo agachar mi cabeza y reconocer que soy orgulloso, que soy altivo, que soy mentiroso, que soy tendido al mal. Pero necesito tener un cambio, necesito tener una transformación, necesito vivir para ti. No quiero seguirme apoyando en mi propia prudencia. Quiero apoyarme en la prudencia tuya, quiero apoyarme en ti. No quiero que el enemigo venga a minar mi casa. Hoy quiero volver a tus brazos, hoy quiero volver a tu presencia, hoy quiero volver a ti para que tú me restaures, para que tú me levantes, para que tú me lleves, como dicen las escrituras, de gloria en Cristo Jesús. Amén. Tal vez muchos queremos tener bastante conocimiento en ciertas áreas de nuestra diario vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Pero para ello, ¿qué hay que hacer? Estudiar. Y al estudiar hay que esforzarse. Hay que hacerlo. Cuando estuvimos preparándonos para el pastorado en Bogotá, nos decían: mire, si usted, para uno poder adquirir a un empleo tenía que ser por lo menos tener la secundaria. Pero como no había la secundaria, entonces decían: no, eso se descarga el diploma así, así y así, y listo.
Entonces, así, sin haber estudiado, usted ya era bachiller. Y muchos, porque no han estudiado, dicen, no, 5 millones, pues compro el cartón y ya yo soy profesional. ¿Por qué? Porque el cartón lo dice. Pero en su interior, ¿qué está haciendo? ¿Se está qué? Engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Y eso es lo que Dios quiere, que de cada uno salga esa perversidad de nuestro corazón y realmente nos dediquemos a hacer lo que Él nos ha mandado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Santiago capítulo 4 verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué pasa? Él huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y ese es el pequeño problema del ser humano, que no queremos someternos a alguien que tiene el poder para guardarnos y ayudarnos. Ni siquiera dice someteo a tu patrón, o someteo a tu pastor, o someteo a la esposa. Bueno, no dice someteos a alguien terrenal, dice someteos pues a Dios. Sujétate a Él, escucha su voz, haz su voluntad, obedécelo. ¿Para qué? Para que el enemigo huya. ¿Cuál fue el fracaso de Adán? No obedecer. No obedecer. Por causa de la desobediencia, fracasó. Y es lo que Dios quiere evitarnos a cada uno de nosotros. Tantos dolores, tantos sufrimientos en esta tierra, tantas angustias, tantos inconvenientes, tantas lloradas, tantas golpes de pecho, tantas lamentaciones, porque nosotros en esta tierra somos peor que el muro de los lamentos, ¿verdad? Porque queremos vivir de lamento en lamento. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Si Dios te dice, mira, no camines por allí, y tú dices, no, es que por aquí es mejor este camino, por aquí es más cerca, y de seguro vas a tropezar y vas a caer y te va a doler. Dios te dice, camina por acá, y tú dices, no, es que por allá es más lejos, es que por allá hay esto, hay lo otro, es que yo ya por allá yo ya conozco y eso no, eso. Pero Dios te está enviando por ese lado porque por allí está la bendición. Amén. Y tú y yo la rechazamos. Y allí es donde empezamos a estar supuestamente apoyándonos en nuestra propia prudencia. Y no queremos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, porque Él dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconoce a Dios en todos tus caminos, porque Él va a enderezar nuestros pasos, Él va a enderezar nuestras veredas, Él va a dejar de que dejemos de mentir, va a ayudarnos para que hagamos realmente de este mundo a un lado todas las cosas que nos asedian, todas las cosas que son deleitosas para nosotros. Él nos va a ayudar a estar firmes para que esto no venga a dañar y a lastimar nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Amén. Gloria al Señor. Y por eso habla Santiago y dice, sométase a Dios. Si usted quiere tener una vida en victoria, si yo quiero tener una vida en victoria, someterme a Dios. Y de esa manera puedo resistir al diablo. ¿Y él va a qué? A huir de mí. ¿Por qué? Porque Cristo realmente se hace patente en mi corazón, se hace patente en mi vida. ¿Por qué? Porque voy a tener un comportamiento como un verdadero hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 16.
dice las Escrituras, 16, verso 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a ¿qué? A sí mismo. O sea, entrégueme su vida. No se preocupe más por usted. Preocúpese por escuchar mi voz, por obedecerme y listo. Ese es el todo de nosotros. Pero, ¿será fácil? No es fácil, ¿verdad? No es fácil, ¿por qué? Porque, como leíamos hace un momento, los deseos de este mundo son tan fuertes y se han arraigado tan adentro de nosotros que no nos dejan seguir como debemos seguir a Cristo. Amén. Por eso dice, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Jesús lo dijo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Pagará conforme a ¿qué? Pagará, dice. Entonces, ¿cuáles son las obras que tú y yo estamos haciendo? Porque al final habrá un pago. Al final habrá una retribución. Sea para bien o sea para mal. Así que es el tiempo y el momento de que tú y yo miremos qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos guardando el huerto o estamos dejando que el huerto sea minado por el enemigo? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 60, dice las Escrituras, dura es esta palabra. Dijeron los discípulos, dura es esta palabra. Juan capítulo 6, verso 60 dice, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién puede oír esta palabra? ¿Quién podrá oírla? Amén. ¿Quién puede oírla? Sino aquel que ha decidido seguir a Cristo, sino aquel que ha decidido negarse a sí mismo y ir en pos de Él para ver cada día su gloria. Amén. Entonces dice Jesús, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Amén. Dice, esto os ofende. ¿Qué es lo que te ofende? ¿Qué es lo que ofende? ¿Ofende la verdad? ¿Verdad que sí? Muchas veces ofende. Ofende que nos digan la verdad. Pero ¿sabes qué? La verdad nos hace ¿qué? Libre. La verdad nos hace libres. Y si no nos hablan la verdad, ¿cómo podremos ser libres? Y es el tiempo de que tú y yo vivamos en esa libertad. Vivamos en esa libertad. En Isaías 55:1 dice, todos los sedientos venid a las aguas. Venid a las aguas. Todos los sedientos, venid a la presencia de Dios. Todos los que estamos mal, todos los que necesitamos de ese médico, vengamos a su presencia para ser sanados, para ser restaurados. Porque cuando viene un confrontamiento a nuestra vida, no es para que nos lamentemos y digamos,
¿para qué vine? ¿Para qué escucho esta palabra? No, es para que podamos levantarnos, porque Dios tiene promesas, Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. Y por eso mismo tenemos que levantarnos en fe, levantarnos a guardar, a cuidar ese huerto que Dios nos ha colocado. Amén. Quiero cerrar con esto. Y es tan tremendo porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, nosotros miramos que había un estanque. Y en ese estanque dice las escrituras que un ángel venía de tiempo en tiempo a mover las aguas. Venía a mover las aguas, y alrededor de ese tanque yacía una multitud de enfermos, paralíticos, tenían diversas enfermedades. Y en el momento que el ángel venía a mover el agua, venía uno de ellos y se metía. El que primero llegaba a meterse a esas aguas era sano, era libre. Y es tan tremendo que cuando Dios me habla esta palabra, me da este mensaje, este tema, me habla también de esto. Y tal vez ahora no habrá ese estanque físico aquí, de que podamos mirarlo y que el ángel venga a moverlo. Pero sí, cuando Dios habla, Él también restaura. Pero sí, cuando Dios habla, Él también actúa. Pero sí, cuando Dios habla, Él también sana, Él también levanta, Él también liberta. Amén. Y por eso hoy quiero decirte que Dios está moviendo esas aguas del Espíritu para sanar tu dolor, para sanar tu aflicción, para sanar tu enfermedad, para sanar tu adicción, para sanar todo lo que está dañando tu vida. Si tú decides entrar en esa fuente, si tú decides entrar en ese estanque del Espíritu, si tú decides entrar en ese estanque de la presencia de Dios y decirle no más a los deseos de la carne, si tú decides decirle no más a los deseos engañosos de la vida, si tú decides seguir a Cristo, negarte a sí mismo y seguir a Cristo, duele. A veces nos duele dejar ciertas cosas, pero a la postre nos hace bien. Amén. A la postre nos hace bien. ¿Por qué? Porque, como te decía, a veces las cosas se han arraigado tan fuerte a nuestra vida que decimos, no, yo no puedo, yo ya muero con esto. No te dejes creer de lo que el enemigo dice, de lo que el mundo habla, de las voces que vienen a quererte cautivar y encarcelar. Solamente escucha la voz del Espíritu que te dice: sí se puede, sí es posible, sí puedes salir del hoyo de donde estás, sí puedes salir del lodo cenagoso de la desesperación, sí puedes negarte a sí mismo, sí puedes entregar tu vida en las manos de Dios, sí puedes decirle no al pecado, si puedes decirle no a las aflicciones, si puedes decirle no a lo que está carcomiendo tu vida. Mira, hay algo que miramos nosotros que es tremendo, y es cuando en muchas personas está el cáncer. Y el cáncer no se ve, pero llega un momento que empieza a hacerse notorio, ¿verdad? Tú que eres médico ya sabes de lo que estoy hablando. Empieza a hacerse notorio, pero hay un cáncer que empieza a comer la carne.
y es más fuerte. Lo miré en una mujer, me llevaron a orar por ella. Ese día yo me quebranté, dije: Dios santo, ¿hasta dónde llega esta enfermedad en el ser humano? Una mujer que le había dado cáncer en su garganta. Y yo siempre pensaba que todo eso era interno, no se veía. Pero cuando yo miro su cara desfigurada, su cuello comido, literalmente comido por el cáncer, con sus llagas, todo esto de aquí, le dije: Señor, si está en tus planes traer sanidad sobre esta mujer, sánala. Y si no, acuérdate de ella, perdona sus pecados y llévatela a tu presencia. Y es tan tremendo que las adicciones en nuestra vida se vuelven como ese cáncer, que en el principio no se nota, no nos damos cuenta del daño que está haciendo, pero al final miramos cómo revienta aquello y se hace cada vez más fuerte, se hace cada vez más grande. Pero hoy Dios te está diciendo: si es posible, entra, porque hay alguien que está moviendo esas aguas del Espíritu. Hay alguien que está moviendo esas aguas del Espíritu para que tú vengas y entres y recibas esa sanidad, recibas esa restauración, recibas ese poder que levantó a Jesús de los muertos para que obre en ti también. Es el tiempo y el momento de decirle a Dios: gracias. Gracias, porque me has dado la oportunidad de una vez más poderme levantar, de poderme poner en pie y decirte: te necesito, porque sin ti no puedo, pero contigo soy más que vencedor. Contigo puedo decirle no al pecado, contigo puedo decirle no al dolor, contigo puedo decirle no a la aflicción, contigo puedo rechazar todo las tentaciones que el enemigo pone a mi alrededor. Puedo someterme a ti y puedo resistir al diablo y él va a huir de mí. Y puedo someter la carne a ti, Señor, y puedo alzar mis ojos a los montes y saber que de ti viene mi socorro, saber que de ti viene ese alivio, ese descanso. Amén. Viene de ti ese descanso, porque así como cuando Jesús iba pasando por allí, miró a un hombre que hacía ya muchos años enfermo y le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: Señor, cuando el ángel viene a mover las aguas, otro antes que yo ya ha entrado. Cuando yo voy ya es tarde. Pero Jesús le estaba diciendo: ¿quieres? ¿Quieres? Jesús no le estaba diciendo: ven, yo voy a mover las aguas para que tú te entres ahí. No, Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? No pongas la excusa. Jesús hoy te está diciendo: ¿quieres ser libre? ¿Quieres vivir en mi plenitud? ¿Quieres entrar a mi reposo? ¿Quieres entrar a mi presencia? ¿Quieres? Vamos, colócate en pie y vamos a orar. Gloria al Señor. Jesús está pasando por aquí. Las aguas se están moviendo. Las aguas se están moviendo. Y es el momento de que puedas cerrar tus ojos allí donde estás. Puedas reconocer tu falencia. Puedas reconocer tu pecado. Puedas reconocer que realmente has descuidado el huerto y has dejado que el enemigo venga a minar. Pero es el tiempo de que podamos entrar a la presencia de Dios y decirle: Señor, voy a hacer hasta lo imposible por guardar ese huerto, por cuidar ese huerto.
Voy a hacer, Señor, hasta lo imposible, porque sé que contigo soy más que vencedor. Soy victorioso en ti. Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay un pueblo, Señor, un remanente de tu pueblo, juntamente conmigo, que necesitamos de tu presencia, que necesitamos de ti, que necesitamos, Señor, ser llevados a esas aguas, Señor, ser llevados allí, a la fuente inagotable, Señor. Necesitamos, Dios mío, hoy abrir nuestro corazón una vez más y reconocer que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, hoy necesitamos que tú sanes nuestras heridas, que tú sanes nuestra vida, que tú sanes nuestra alma, que tú sanes nuestro corazón, que renueves el espíritu de nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, toca allí cada vida, toca cada corazón de los que estamos aquí, de los que nos están mirando, Señor, por esta transmisión, Padre, por la internet. Toca, Señor, toca las vidas, toca los corazones, y que podamos, Señor, volvernos a ti con un corazón genuino, con un arrepentimiento genuino, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que fluya, Señor, hoy vida, que fluya hoy esas aguas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Gracias, eterno Rey. Gracias, Señor.